Sí, buenos días. Quiero agradecer la invitación que hizo el senador Jorge Prieto a participar desde mi formación y concepción en un tema que nos implica y nos afecta a todos. Yo más bien quiero aprovechar a modo de ilustración para sensibilizar y para reivindicar en la conciencia social lo que significa el agua como derecho fundamental, que si bien es una iniciativa que debo reconocer y aplaudir, no es una novedad. Explicaré por qué. E igualmente pretendo en mi intervención dar la explicación de por qué el derecho fundamental o el derecho al agua hace parte de los derechos humanos, hace parte del derecho internacional humanitario y cuál es la consecuencia por el derroche, el abuso, la no protección del agua dulce, que es la que se necesita para el consumo humano. Yo escuchaba al senador Niño hacer denuncias y me pregunto si ya las formuló oficialmente, porque el tema lo conocemos todos, pero pienso que ya es hora de que se supere el discurso, se superen las diapositivas, se superen las estadísticas y se afronte la consecuencia de no haber atendido por el Parlamento, por el gobierno, por las instituciones de Estado, los compromisos que se exigían y que se requerían para la preservación y el mantenimiento del agua como fuente de vida. Pienso que una audiencia tan importante alrededor de aspectos coyunturales y trascendentales como el tema del agua no puede volver en el reiterativo de la manifestación política a modo de discurso. Este escenario debe aprovecharse para ilustrar a la comunidad, para informarla y desde esa ilustración formar cultura, formar una pedagogía social en el manejo, en el aprovechamiento, en la responsabilidad humana individual frente a la responsabilidad colectiva universal por el manejo de lo que sí necesitamos para preservar la vida. Nosotros no necesitamos el petróleo, nosotros no necesitamos el oro, ni muchos recursos que han generado deforestación, que han generado devastación, que han generado secamiento de fuentes hídricas, que han generado secamiento de lagos y de lagunas. Yo aprovecho la oportunidad para llamar la atención en la relación que tiene el agua con la tierra y en la relación de estos dos elementos como factores de desarrollo universales y como factores de supervivencia humana. En los años 50 surgió el conflicto armado por el problema de tierras. En este momento se habla de la construcción de paz en Colombia. Es que la paz va ligada a tierras y va ligada al tema agua. ¿Cuál paz?, le preguntaría al presidente. ¿Cuál paz?, le preguntaría al gobierno, si no hacemos lo necesario por preservar y garantizar el acceso a la tierra, el no acaparamiento, el no abuso en el acceso a la tierra y al mismo tiempo preservar el no abuso y el no acaparamiento industrial por los grandes industriales del agua? ¿Cómo generar desarrollo humano sostenible? ¿Cómo generar oportunidades de vida y mejoramiento en la calidad de vida a las comunidades? ¿Cómo llevar el discurso a la práctica? Si no existe la voluntad legislativa parlamentaria, es que la voluntad legislativa parlamentaria no es un discurso, debe concretarse en acciones, en herramientas, en instrumentos, en veedurías y verificaciones. Resulta muy cómodo, resulta muy fácil
hablar desde el discurso. Pero resulta bastante difícil comprometerse y asumir acciones positivas concretas. Y dirán, ¿qué hace una magistrada en este escenario? ¿Y qué hace una magistrada controvirtiendo esas viejas prácticas en los niveles que estoy diciendo? Senador, yo le agradezco la invitación. Hay sentimientos que corren por las venas. Hay compromisos con el sector de provincia y con el sector campesino que brotan en el ambiente y que se hace necesario traerlos, reivindicarlos y generar voz. Yo, una vez que llamo la atención para que cuando, desde el punto de vista político, se hacen correcciones, llamados de atención, se concreten en verificaciones serias, pero no queden simplemente en el ambiente del discurso, porque si no, volvemos a más de lo mismo y seguimos viendo los resultados. ¿Qué dejó la minería invasiva? En los años 50 les dije, surgió el conflicto armado en Colombia por el problema tierras. Es tanta la ausencia de la información, y yo digo, tal vez ni sea mala fe, es ignorancia, que entonces se dijo que se secaran los lagos, los humedales, las fuentes hídricas, para esos terrenos que quedan del secamiento, repartirlo y darle tierra a los campesinos necesitados, al campesino trabajador que es el que produce. Lo que pasa hoy en Chiquinquirá, lo que pasa hoy en muchos sitios de Colombia, el calentamiento global, ¿qué pasó con Fúquene? ¿Qué va a pasar con Tota si cada vez se invade más la ronda de protección? ¿Qué pasa con los ríos, las quebradas, si cada vez se invade más y se amplía la frontera de estas zonas y rondas de protección? Yo más bien quiero mirar para decir, se está vulnerando el orden público ecológico, se están afectando los tratados internacionales y se está violentando severamente el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque el tema del agua es un tema de vida, es un tema de calidad de vida y es un tema de derechos humanos. Por esa razón, a mí me parece que la propuesta que hace el senador Prieto de alguna manera responde a los reclamos de las comunidades. Hace parte de un departamento donde en época reciente se ven las consecuencias del secamiento y las consecuencias de la falta de este recurso vital. Así es de que es su respuesta y su compromiso con la región. Pido 3 minutos para decir lo siguiente y para hacer claridad. El tema del agua, el acceso al agua potable, el uso del agua y la relación con los derechos fundamentales son inveterados. ¿Cuál ha sido el desarrollo legislativo y cuál ha sido la protección del derecho fundamental al agua a nivel internacional? Por eso decía, pues que el tema, si bien es importante y tiene una inmensa relación con la actualidad, pues tiene un antecedente bastante estructurado. ¿Para dónde camino? El agua es una necesidad básica para la existencia del ser humano. Como necesidad básica tiene una doble connotación. Es un derecho y es un servicio público esencial. Como servicio público esencial está a cargo del Estado. Como garantía de vida y como garantía de bienestar general y mejoramiento de vida, conlleva a que toda persona tiene el derecho a vivir en forma digna. Por eso digo, hace parte de las necesidades básicas. 1 minuto, senador, para decir lo siguiente. ¿Cuál ha sido la protección a nivel internacional? ¿Y cómo es la estructura de los organismos de protección en relación al agua? Desde la Carta de San Francisco, que dio vida a la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos que desde allí se gestaron, se concibió
como condición indispensable para alcanzar la vida digna de la sociedad internacional, el derecho al agua para cubrir necesidades básicas. Desde la Carta de San Francisco se organizó y se reconoció el estándar internacional de los derechos humanos. Como el derecho al agua es un tema de vida, es un tema de supervivencia, es un tema de existencia humana y tiene relación con la vida misma y con el derecho a la salud, por invocación del artículo 93 de la Constitución Nacional y en la medida en que los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad, pues se recoge sencillamente lo dicho en la Declaración de Plata, donde se hacen invitaciones a las evaluaciones nacionales de los recursos hídricos. La Declaración de Dublín de 1992, donde se puso de presente la amenaza que supone la escasez y el uso abusivo del agua dulce. Las declaraciones de Río de Janeiro, donde se llama la atención sobre la importancia del agua para la vida y la necesidad de preservación. Todos estos antecedentes se recogieron en la Constitución Nacional de 1991. Nuestra Constitución es verde. Mi hijo, José María, nació con la Constitución Nacional. Como abogada, como funcionaria judicial, he visto y he contemplado que esta concepción es necesaria porque al estar en relación con la vida, con la subsistencia y con el derecho a la salud, desde un comienzo se ha tenido la claridad judicial, institucional, necesaria para preservar la vida y la salud, tutelando el derecho fundamental del acceso al agua, el acceso al agua potable y además generar desde las acciones constitucionales las herramientas y las órdenes necesarias para superar las omisiones de Estado. Cierro diciendo que legislaciones, instrumentos los tenemos, que son organismos valiosos y que escenarios como estos son importantes y vitales para despertar la conciencia social en procura de una realidad del mejoramiento colectivo. Bajemos del discurso y emprendamos acciones positivas. Nombremos guardabosques y preservemos las pocas fuentes hídricas que tenemos. Ese no es un derecho industrial, es un derecho fundamental. Muchas gracias.